Todos tenemos ese armario en casa que evitamos abrir, no porque tengamos miedo de los monstruos, sino porque tenemos miedo de los recuerdos, el olor de una colonia barata, que ya no se fabrica, el tacto de una lana que pica la piel, o ese vestido que usamos en un día feliz y que hoy cruelmente ya no nos sirve. Guardamos cosas por si acaso decimos, pero en el fondo, guardamos porque dejar ir las cosas es lo mismo que dejar ir a las personas. Mi nombre es Carmen, tengo 74 años, y hoy cometí el error, o tal vez el milagro, de abrir ese armario. Hace 6 meses que Julián, mi compañero de vida por casi medio siglo, se fue. Él salió a comprar pan, un martes de sol, y su corazón, aquel corazón terco y bondadoso que yo tanto amaba, simplemente se detuvo en la acera de la panadería. Desde entonces, mi casa se sintió demasiado grande, y mi pensión demasiado pequeña. La vida de viuda no es como en las películas. No es solo sentarse en el porche y recordar, es hacer cuentas. Es decidir si compro los medicamentos para la presión o si pago la factura de la luz en su totalidad. Mis hijos, benditos sean, tienen sus propios problemas, sus propias deudas. Yo no quería ser una carga. Por eso, tomé la decisión más difícil de mi vida, vender la casa y vender todo lo que tuviera algún valor. Eso incluía la ropa de Julián. Había una tienda de segunda mano en el centro de la ciudad que compraba trajes antiguos, siempre que fueran de buena calidad. Y Julián, a pesar de que vivimos una vida sencilla, siempre tuvo un orgullo en su traje azul marino. Lo compró para la boda de nuestra hija Mayoere, hace 30 años. Era de lana fría corte italiano, algo que costó 3 salarios suyos en aquella época. Yo peleé tanto con él ese día. Julián, necesitamos arreglar el techo, le grité. Él solo sonrió. Pasó la mano por la solapa y dijo en Carmen, un hombre necesita sentirse un rey al menos un día en la vida, para poder tratar a su reina como ella merece. Ese era Julián, irresponsable con el dinero, pero un poeta con las palabras. Hoy por la mañana puse el traje sobre la cama. La tela todavía estaba impecable, protegida por esa funda de plástico que ya estaba amarillenta por el tiempo. Cuando quité el plástico, su olor invadió la habitación. Tabaco de pipa y madera. Me senté en el borde de la cama y lloré. Lloré no solo por la nostalgia, sino por la vergüenza. Perdóname, viejo, susurré. Estoy vendiendo tu corona de rey para pagar los gastos comunes del edificio. Respire hondo. Me sequé las lágrimas en el delantal y comencé a revisar los bolsillos. Es un hábito de quien lava ropa desde hace 50 años, siempre verificar los bolsillos. Julián era famoso por olvidar pañuelos, monedas y caramelos de menta. El bolsillo del pantalón estaba vacío, el bolsillo interno de la chaqueta, del lado izquierdo, cerca del corazón, también. Pero cuando pasé la mano por el forro de la chaqueta, sentí algo extraño. No estaba en el bolsillo, estaba dentro del forro, como si algo se hubiera deslizado por un agujero en la costura o como si hubiera sido cosido allí a propósito. Palpé la tela, era un papel, pero parecía grueso, doblado varias veces, y algo duro junto a él, pequeño y metálico. Mi visión ya no es la misma de antes, así que busqué mis gafas en la mesa de noche y tomé las tijeras de costura. Con todo el cuidado del mundo, después de todo, yo todavía quería vender el traje. Descosí un pedacito del dobladillo inferior. Metí 2 dedos y saqué el contenido. Cayó sobre la colcha blanca de la cama, una llave pequeña, plateada, de esas que abren candados de diario o cajones de oficina. Y junto con ella, un sobre azul, del mismo color del traje, sellado con cinta adhesiva, que ya estaba seca y quebradiza. En el sobre, escrito con la letra garabateada de Julián, decía apenas Sam para Carmen, abrir solamente cuando el agua llegue al cuello. Mi corazón falló un latido. Cuando el agua llegue al cuello. Era una expresión que él usaba siempre que las cuentas apretaban.
cuando no sabíamos cómo llegaríamos a fin de mes. Julián había escondido aquello allí. ¿Hace cuánto tiempo? El sobre parecía viejo, pero no de 30 años atrás, tal vez 5 o 6 años. Mis manos temblaban tanto que apenas conseguía sostener el papel. ¿Qué habría hecho Julián? Él siempre fue el soñador de la relación, aquel que jugaba la lotería a escondidas, que creía en esquemas rápidos para ganar dinero. ¿Será que él había dejado una deuda? ¿Una hipoteca secreta? ¿Será que esa llave era de algún lugar donde él escondía sus errores? Apreté el sobre. Parecía contener papeles y una fotografía. Abrían dentro. Había 3 cosas. Una foto Polaroid de una casa que yo no reconocía. Una casa sencilla, de madera, con porche y muchas flores, parecida a las casas de campo de mi infancia en Galicia. Un recibo de depósito bancario, fechado en el año 2018 y una carta. Comencé por la carta, mi querida Carmen. Si encontraste esto, es porque yo ya me fui y las cosas se pusieron difíciles. Yo sé que tú siempre te preocupaste por el futuro. Tú eras la hormiga y yo era la cigarra, cantando y gastando. Tú siempre me dijiste que yo no me tomaba nada en serio, pero yo te tomaba a ti en serio. Carmen siempre lo hice. ¿Recuerdas aquella pelea en el año 2015 cuando desapareció aquel dinero de nuestros ahorros y yo dije que se lo había prestado a mi primo Roberto? Yo mentí. Roberto nunca necesitó dinero. Yo tomé aquel dinero porque apareció una oportunidad, una locura. Dirías tú, esta llave abre el casillero número 33 en la estación de tren vieja, aquella donde desactivaron la parte de cargas. Yo sé, parece cosa de película, pero es el único lugar que logré pensar que fuera seguro y barato, Pejasta ala. Lo que hay dentro no es dinero, Carmen. El dinero se acaba, lo que hay dentro es tu libertad. Paré de leer a mi cabeza, daba vueltas. La estación de tren vieja, aquella estación se estaba cayendo a pedazos, estaba del otro lado de la ciudad, en un barrio que hoy en día nadie recomienda visitar. Y aquel dinero del año 2015, Dios mío, nosotros nos quedamos 6 meses comiendo sopa y pan, porque aquellos ahorros desaparecieron. Yo casi pedí el divorcio. Él aguantó mis gritos, mis lágrimas, y nunca dijo la verdad. Miré la foto de la casa de madera nuevamente. ¿Qué significaba aquello? Y la llave, casillero 33. Eran las 4 de la tarde. La tienda de segunda mano cerraba a las 6. Si yo quería vender el traje, tenía que ir ahora. Pero ¿cómo podría vender el traje ahora, sabiendo que él había sido el guardián de este secreto? Pero si yo no vendía el traje, no tendría dinero para el taxi hasta la estación de tren. La ironía del destino tiene un sentido del humor perverso. Miré mi billetera. Tenía un billete para el autobús de ida, pero tal vez no para la vuelta. Coraje, Carmen. Me dije a mí misma. Julián, incluso después de muerto, me estaba enviando a una de sus aventuras locas. Me puse mi abrigo beige, guardé la llave y la carta en el bolso, bien en el fondo, y salí. En el camino hacia la parada de autobús, encontré a doña Morteis, mi vecina chismosa del apartamento 402. Doña Carmen, saliendo a esta hora, ¿va a vender ropa de nuevo? Vi que la señora salió con una bolsa. Yo apreté la correa de mi bolso. No, Mirtes, hoy no voy a vender nada. Hoy voy a cobrar una deuda. El autobús tardó una eternidad. Me senté en el asiento preferencial, sosteniendo mi bolso contra el pecho. La ciudad pasaba por la ventana, gris y apresurada. Yo pensaba en Julián. ¿Será que yo realmente conocía al hombre con quien compartí la cama durante 50 años? Él dijo que era mi libertad, pero Julián tenía un concepto extraño de libertad. Una vez él compró una colección de enciclopedias, diciendo que era libertad intelectual, y tardamos 2 años en pagarla. Bajé en el barrio de la estación antigua. El lugar había cambiado mucho.
Lo que antes era un área industrial con mucho movimiento, ahora era un cementerio de fábricas cerradas y paredes pintadas con grafitis. El viento soplaba papeles viejos por la acera. Yo, una señora de 74 años, me sentí pequeña y vulnerable. La entrada de la estación estaba bloqueada por tablas de madera, pero había una puerta lateral abierta donde entraban y salían algunas personas. Personas que parecían no tener dónde vivir. Tuve ganas de dar media vuelta, volver a mi casa, vender el traje mañana y olvidar esta locura. Pero entonces recordé la frase a Anne para el día que ya no pueda protegerte. Él sabía que ese día llegaría en Dentré. El olor era de gasóleo antiguo y humedad. El vestíbulo principal era inmenso y silencioso, con la luz del atardecer entrando por los vidrios rotos del techo. Busqué el área de las antiguas consignas o guardaequipajes. Quedaban cerca de la antigua taquilla. Eran casilleros de metal gris, pesados, de la década de 1970. Muchos estaban forzados, con las puertas colgando. Mi estómago se heló. Si el casillero 33 estuviera abierto, todo estaría perdido. Commence et contour. Dies, Queens, 20. La fila de abajo estaba destruida. El óxido se había comido el metal. Continué caminando por el pasillo oscuro 30, 31, 32. El 33 estaba en la fila de arriba, a la altura de mis ojos. Y por un milagro, la puerta estaba cerrada. El candado no era el original del casillero. Era un candado puesto por fuera, un candado que parecía demasiado nuevo para aquel lugar. Julián debió haber venido aquí a hacer mantenimiento. Saqué la llave plateada del bolso, mi mano sudaba. Por favor, Julián, no seas una colección de sellos, no seas una guitarra vieja, sea algo que me ayude. Recé, encajé la llave, giró suavemente, destrabé el candado y abrí la puerta de metal que chirrió fuerte, haciendo eco por el vestíbulo vacío. El casillero estaba oscuro. Estiré la mano y toqué algo. Era un maletín de cuero ejecutivo pesado. Saqué el maletín hacia afuera. Casi lo dejé caer por el peso. Lo puse sobre un banco de madera cercano e intenté abrirlo. Estaba cerrado con una combinación numérica. ¡Maldito Julián! Él adoraba los enigmas. Miré el candado numérico de 3 dígitos. ¿Cuál sería la contraseña? Intenté nuestro aniversario de boda en 12 de mayo. 1, 2, 5. Han trabado. Intenté su cumpleaños. Han trabado. Recordé la carta. Tú siempre te preocupaste por el futuro. Recordé el día en que nos conocimos. En el año 1972. Nada. Y entonces, una voz detrás de mí me hizo saltar del susto. ¿La señora necesita ayuda con eso? Me di la vuelta rápido, abrazando el maletín. Era un muchacho joven, delgado, vistiendo una capucha. Él miraba el maletín de cuero con un interés que no me agradó ni un poco. Él no parecía un empleado de la estación. Él parecía alguien que estaba esperando una oportunidad. No, hijo mío. Estoy esperando a mi marido. Él fue a buscar el coche. Mentí, intentando parecer confiada. El muchacho sonrió, y le faltaban algunos dientes. No hay ningún coche allá afuera, tía. Y ese maletín parece pesado para la señora. ¿Qué tal si dividimos lo que hay dentro? Él dio un paso en mi dirección. Yo estaba sola, en una estación abandonada, con el legado misterioso de mi marido en las manos, y un extraño amenazándome. Fue en ese momento de pavor que me acordé de algo sobre el traje azul. Algo que Julián me dijo el día de la boda de nuestra hija, cuando yo elogié lo elegante que estaba. Él dijo, el secreto de este traje no es la tela, Carmen. Es que tiene bolsillos secretos para hacer magia. La contraseña no era una fecha, era un número que él jugaba en la lotería todas las semanas. El mismo número, por 40 años. Él decía que era
el número de la suerte de nuestra familia, la suma de las edades que teníamos cuando nos conocimos. Yo tenía 20, el 24, el número era 44, pero el candado tenía 3 dígitos. El muchacho dio un paso más. Él sacó las manos del bolsillo de su sudadera. Pasa el maletín, tía. No quiero lastimar a la señora. Mi mente corrió hacia la fecha que estaba en el recibo bancario que vi de reojo en la habitación, año 2018. No, el número de la suerte. Él siempre jugaba a los números. El grupo de León. No, pensé rápido. ¿Cuál era el número que Julián usaba para todo? La matrícula de nuestro primer coche Noan era más simple, era la hora en que nuestra hija nació, las 3:05 de la mañana. Él decía que fue el momento más feliz de su vida. Giré los números rápido, con el miedo, dando agilidad a mis dedos, con artritis, AN0, AN3, AN5, clic, el maletín se abrió. El muchacho escuchó el clic y avanzó. Abrió. Pásalo para acá. Yo no tuve tiempo de ver lo que había dentro. Solo tuve tiempo de ver un brillo. Metí la mano en el maletín abierto, agarré el primer objeto pesado que sentí y, en un instinto que yo no sabía que tenía, levanté el objeto como si fuera un arma en él. El muchacho se detuvo. Él miró lo que yo tenía en la mano y comenzó a reír. ¿Qué va a hacer la señora con eso? Va a hacer un jugo. Me. Yo estaba sosteniendo un exprimidor de ajos de metal macizo. Un utensilio de cocina antiguo, pesado. Julián había guardado un exprimidor de ajos en una caja fuerte. No es solo un exprimidor, dije yo, con la voz temblorosa pero firme, recordando otra locura de mi marido. Es plata maciza y pesa medio kilo. Si das un paso más, te voy a mostrar cómo yo amaso el ajo. Pero en tu frente el muchacho dudó. Él no esperaba una vieja loca con un utensilio de cocina, pero lo que me salvó no fue el exprimidor. Fue lo que cayó del maletín. Cuando yo saqué el objeto en paquetes, varios paquetes envueltos en plástico transparente. Eran billetes, billetes de dinero, eran muchos. Los ojos del muchacho brillaron. Él olvidó el exprimidor. Él iba a saltar encima de mi pero entonces sirenas, luces azules y rojas se reflejaron en las paredes sucias de la estación. El sonido se acercaba rápido. Policía. Alguien gritó allá afuera. El muchacho maldijo, miró el dinero, miró hacia la salida trasera y corrió, desapareciendo en las sombras. Yo me quedé allí, paralizada, con un exprimidor de ajos en una mano y una fortuna a mis pies esparcida en el suelo sucio. La policía entró corriendo. ¿2 oficiales, señora? La señora está bien. Recibimos una denuncia de invasión. Ellos me miraron a mí. Miraron el dinero. Señora, ¿eso es suyo? Preguntó el policía más viejo. Yo miré los billetes. Eran billetes antiguos. Algunos ya habían salido de circulación. Otros eran dólares. Miré hacia el fondo del maletín. Había más papeles, escrituras y un documento con un escudo oficial. Yo no lo sé, respondí, sintiendo mis piernas fallar. Las luces fluorescentes de la comisaría zumbaban como moscas atrapadas en una lámpara. Un sonido constante que me estaba dando un dolor de cabeza terrible. Estaba sentada en una silla de plástico duro, con una manta áspera sobre los hombros que uno de los oficiales me había prestado. Sobre la mesa de metal, frente a mí, estaba la evidencia de mi locura en el maletín de cuero desgastado, las pilas de billetes organizadas por el policía y el exprimidor de ajos de plata maciza. Doña Carmen, vamos a repasar esto una vez más, dijo el inspector. Un hombre con bigote canoso y cara de cansancio, cuyo nombre en la placa decía Ramírez. ¿Usted dice que encontró la llave en el dobladillo de un traje viejo? Sí, inspector. En el traje azul marino de mi marido, respondí, apretando mis manos frías, y que no sabía que su marido tenía este dinero. Mi marido, inspector,
Se ponía contento cuando encontraba una moneda de 1 euro en el sofá. Si yo hubiera sabido que teníamos esto, señalé la montaña de dinero, no estaría vendiendo mis muebles para pagar la farmacia. Ramírez suspiró y miró el informe preliminar. Hemos contado el dinero. Hay una mezcla extraña aquí. Hay dólares americanos, hay euros y hay fajos de pesetas. Sí, pesetas, que dejaron de circular hace 2 décadas. El valor total estimado, al cambio actual, supera los 150.000 euros. Pero lo curioso no es la cantidad, Carmen, es la procedencia. El inspector tomó uno de los fajos de billetes antiguos con guantes de látex. Estos billetes de 1.000 pesetas tienen números de serie correlativos. Fueron sacados del Banco Central en el año 1992 y nunca se pusieron en circulación. Fueron reportados como parte de un pago de rescate en un secuestro que nunca se resolvió. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Secuestro? Julián, mi Julián, que lloraba con los anuncios de Navidad, involucrado en un secuestro. Eso es imposible, dije, con la voz firme, a pesar del miedo. Julián era conductor de autobús. Trabajó toda su vida en la línea 45. Nunca hizo daño a nadie. A veces no conocemos a quién duerme a nuestro lado, Carmen, dijo Ramírez con suavidad, pero con una mirada afilada. Pero hay algo más, el objeto contundente. Señaló el exprimidor de ajos de plata. Brillaba bajo la luz artificial. Lo enviamos a analizar porque nos pareció inusualmente pesado. ¿Es de plata pura? Sí, pero tiene una inscripción en la base, muy desgastada, casi invisible. Tuvimos que usar una lupa. El inspector giró el objeto y me lo mostró. Dice IANN. Gracias por el silencio. 1982 EEN. Las iniciales golpearon mi memoria como un martillo. Arturo Mendoza. Julián no siempre fue conductor de autobús. Antes de casarnos y durante los primeros años de nuestro matrimonio, él trabajó como chofer privado para la familia Mendoza, los dueños de la fábrica de textiles más grande de la región. Dejó el trabajo de repente en el año 1982, diciendo que quería algo más estable. Nunca volvió a hablar de ellos. Arturo Mendoza, susurré. El inspector Ramírez se inclinó hacia adelante. La familia Mendoza sufrió una tragedia en el 82. Su hijo menor desapareció. Se pagó un rescate, pero el niño nunca apareció. El caso se cerró por falta de pruebas. Si su marido tenía parte de ese dinero y un objeto de plata regalado por el patriarca. Doña Carmen, esto no se ve bien. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. No podía ser. Julián no podía ser un criminal. Tenía que haber una explicación. Pensé en la carta Ann. Lo que hay dentro es tu libertad. Libertad comprada con el dolor de otra familia. Inspector, dije, secándome los ojos. Hay algo que no han visto. ¿Qué cosa? El exprimidor. Julián amaba los escondites. Dijo que ese traje tenía bolsillos para hacer magia. Si él guardó ese objeto en una caja fuerte durante 30 años, no fue solo porque fuera de plata. Ramírez me miró con escepticismo, pero tomó el exprimidor, lo examinó, apretó los mangos. Nada, déjeme a mí, pedí. Él dudó, pero me lo pasó. Mis manos conocían la fuerza de Julián. Sabía cómo él apretaba los frascos de conservas. El mango izquierdo del exprimidor tenía una pequeña línea, casi imperceptible, cerca de la bisagra. No era una pieza sólida. Era una rosca anais fuerza. Mis dedos dolían, la artritis protestaba, pero giré el mango con rabia, con la rabia de una mujer que necesita limpiar el nombre de su marido. El mango se desenroscó. Ramírez abrió los ojos como platos. Del interior del mango hueco cayó un cilindro pequeño de papel, enrollado muy apretado. El inspector lo tomó con sus pinzas y lo desenrolló sobre la mesa. Era una hoja de cuaderno, amarillenta y frágil. Ramírez leyó en silencio. Su expresión cambió de la sospecha al asombro
¿Qué dice? Pregunté, casi sin voz. Ramírez levantó la vista. No es una confesión de un crimen, Carmen. Es un seguro de vida. Comenzó a leer en voz alta en 4 de agosto de 1982. Yo, Julián García, escribo esto por si algo me pasa. No toqué al niño. Fui yo quien llevó el dinero al punto de entrega, por orden del señor Arturo. Pero cuando llegué allí, no había secuestradores. Estaba el hijo, Mayo R. Eduardo Mendoza. El secuestro fue una farsa. Eduardo quería el dinero de su padre para pagar deudas de juego. Ann me obligó a callar. Me dio una parte para que desapareciera y me regaló este exprimidor de la vajilla de su madre como una broma cruel, diciendo que yo era bueno para exprimir secretos. Si devuelvo el dinero, me matan. Ansí hablo, me matan. Guardo esto para Carmen. Perdóname, mi amor, por aceptar el precio del silencio. No tuve opción. El silencio en la comisaría fue absoluto. Solo se escuchaba el zumbido de las luces. Julián no era un secuestrador, era un testigo aterrorizado. Había vivido 40 años con el peso de saber que el hijo de su jefe había robado a su propia familia. Y había usado ese dinero maldito para protegerme, guardándolo sin gastar una sola peseta, excepto en aquella emergencia del año 2015. Eduardo Mendoza, dijo Ramírez, pasando la mano por su cabello. Eduardo Mendoza es ahora senador. Se presenta a la reelección el mes que viene. El inspector me miró. Ya no me veía como una viuda pobre y confundida. Me veía como alguien que sostenía una granada sin el seguro. Carmen, esto es dinamita pura. Este papel, junto con los billetes marcados de la época, esto puede destruir a uno de los hombres más poderosos del país. No me importa la política, inspector, dije, sintiendo una furia fría crecer en mi pecho. Ese hombre, Eduardo, hizo que mi marido viviera con miedo, hizo que nos faltara el pan, cuando teníamos una fortuna escondida. Por terror, Ann, quiero irme a casa. No puede irse a casa, doña Carmen, dijo Ramírez, poniéndose de pie y cerrando la carpeta de evidencia rápidamente. Si Julián guardó esto para cuando el agua llegara al cuello, es porque sabía que Eduardo nunca deja cabos sueltos. Y si alguien más sabe que usted abrió ese casillero, su casa es el primer lugar donde irán a buscar. Recordé al muchacho de la estación. Él vio el dinero, él escapó. Si él habla con alguien, y ese alguien conoce a la gente de Eduardo, entonces, ¿qué hago?, pregunté. Soy una vieja de 74 años. Mi única arma es un exprimidor de ajos. Ramírez me miró con una media sonrisa triste. Usted tiene algo mejor, Carmen. Usted tiene la verdad y no tiene nada que perder. Pero necesitamos esconderla esta noche. Mañana a primera hora llevaremos esto ante un juez. Pero esta noche, usted no consta en ningún registro de entrada. Usted es un fantasma. Me llevaron a un pequeño hotel cerca de la comisaría, pagado del bolsillo del inspector. Me senté en la cama, mirando por la ventana hacia la ciudad oscura. Saqué de mi bolso la foto Polaroid que también estaba en el sobre y que la policía me dejó conservar, porque no parecía evidencia criminal. La casa de madera. Le di la vuelta a la foto. Había algo escrito que no había visto antes, en la esquina inferior, con una tinta muy pálida, para nuestro retiro. Comprada en el año 1998 a nombre de Carmen Solís. Carmen Solís, ese era mi nombre de soltera. Julián había comprado una casa entera, y la había puesto a mi nombre hace 25 años. Busqué en él sobre el tercer papel, el recibo bancario del año 2018, que había ignorado antes. Lo miré con atención bajo la luz de la lámpara de noche. No era un depósito, era el pago de impuestos prediales de la casa de la foto, ubicada en San Martín de los Andes. Julián no solo guardó el dinero sucio, él usó una parte pequeña y limpia de sus propios ahorros para construirnos un refugio, un lugar donde Eduardo Mendoza y sus amenazas no pudieran alcanzarnos. Mi teléfono celular, un modelo antiguo,
con teclas grandes, que mis hijos me obligaron a tener. Sonó en mi bolso. Era un número desconocido. Andudé. El inspector Ramírez dijo que no contestara a nadie, pero el instinto de madre es más fuerte que el miedo. ¿Y si era uno de mis hijos? Contesté. Sí. Hola, mamá, dijo la voz de mi hijo mayor Carlos, pero su voz sonaba extraña, temblorosa. Carlos, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas a esta hora? Son las 3 de la mañana. Mamá, hay unos hombres aquí en mi casa, dijo él, y pude escuchar el llanto de mi nieta de fondo. Dicen que son amigos de papá, dicen que tú tienes algo que les pertenece, dicen que si no se lo das antes del amanecer, van a quemar la casa con nosotros dentro. El teléfono casi se me cae de la mano. El inspector Ramírez tenía razón. Eduardo Mendoza no dejaba cabos sueltos, y él no iba a esperar a que un juez viera los papeles mañana. Carlos, escúchame bien, dije, y mi voz sonó tan fría y dura como el exprimidor de plata que tenía en el bolsillo. No les abras la puerta. Diles que tengo lo que buscan. Diles que voy para allá, White Dials. Diles que la viuda de Julián García no va a negociar. Va a terminar lo que su marido no tuvo el coraje de empezar. Colgué el teléfono, me levanté de la cama. Me dolían las rodillas, me dolía la espalda y estaba cansada. Pero la rabia es un combustible maravilloso. Salí de la habitación del hotel sin avisar al inspector Ramírez. Él quería hacerlo por la ley, pero la ley es lenta. Y mi hijo estaba en peligro ahora. Tenía el exprimidor, tenía la evidencia y tenía la dirección de Carlos. Tomé un taxi en la esquina. ¿A dónde vamos, abuela?, preguntó el taxista, viéndome por el retrovisor. Vamos a la guerra, hijo, respondí. Pero primero, lléveme a la casa del senador Mendoza, Sedan V. Limpié sus pisos en el año 1975. El taxista me miró como si estuviera loca, pero arrancó. No iba a ir a casa de Carlos. Eso era lo que ellos esperaban. Iba a ir a la fuente. Iba a despertar al diablo en su propia cama. Mientras el taxi cruzaba la ciudad vacía, apreté el exprimidor de ajos en mi mano hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Julián fue la cigarra, cantando y escondiéndose, pero yo siempre fui la hormiga, y las hormigas, cuando atacan juntas, pueden derribar a un elefante o a un senador. El taxi se detuvo frente a una mansión con portones de hierro altos. Había cámaras de seguridad, había guardias bajo del taxi. El aire de la madrugada estaba helado. Caminé hacia el interfono. Un guardia salió de la caseta, con la mano en la funda de su arma. Señora, lárguese. Esto es propiedad privada. Saqué el papel amarillento, la confesión de Julián, y lo puse frente a la cámara de seguridad. Dígale a Eduardo que Carmen está aquí, dije, mirando directamente a la lente, y dígale que tengo el exprimidor de su madre, y que esta vez voy a exprimirlo a él. La puerta de hierro hizo un zumbido y comenzó a abrirse lentamente. El camino de grava crujía bajo mis zapatos baratos mientras avanzaba hacia la puerta principal. Cada paso era una agonía para mis rodillas, pero mi cabeza estaba extrañamente clara. Recordaba este jardín. En el año 1975, yo venía aquí 2 veces por semana a limpiar las ventanas y fregar los suelos de mármol. 48 años después, volví a entrar. No por la puerta de servicio, sino por la entrada principal. La puerta de madera maciza se abrió antes de que yo pudiera tocar el timbre. Un hombre joven, vestido de traje negro, me hizo un gesto para que entrara. No me, Red. Probablemente pensaron que una anciana con un bolso desgastado no representaba ninguna amenaza física. No sabían que el peligro no estaba en mis músculos, sino en el papel que llevaba contra mi pecho. Me guiaron a través del vestíbulo, pasando por debajo de la araña de cristal que tantas veces había limpiado con miedo a romperla. Me llevaron al despacho principal. Allí, sentado detrás de un escritorio que parecía más grande que mi cocina entera,
Estaba Eduardo Mendoza. Había envejecido, por supuesto. El cabello negro que tenía en el año 82 ahora era blanco y escaso. Llevaba una bata de seda azul oscuro y tenía una copa de coñac en la mano, a pesar de ser las 3:30 de la madrugada. Carmen, dijo él, sin levantarse. Su voz era suave, culta, la voz de un político que sabe encantar a las masas. Ha pasado mucho tiempo. Julián tenía buen gusto con las mujeres, aunque poco sentido común. Me quedé de pie frente a él. No me ofreció asiento guay, yo no lo pedí. Deje libre a mi hijo, dije. Fui directa al grano. No tenía tiempo para cortesías. Eduardo sonrió y tomó un sorbo de su bebida. Tu hijo está bien, por ahora. Solo están acompañado. Todo depende de ti, Carmen. Tienes algo que me pertenece. Un recuerdo de familia y un papelito lleno de mentiras escrito por un chofer cobarde. Metí la mano en mi bolso y saqué el exprimidor de plata. Lo dejé caer sobre su escritorio inmaculado. El golpe metálico resonó en la habitación silenciosa, haciendo que Eduardo parpadeara. El exprimidor había abollado la madera noble. Aquí tiene el exprimidor de su madre, dije. Julián lo cuidó mejor que usted. Eduardo miró el objeto con desprecio. ¿Y el papel? El papel está aquí. Me toqué el pecho, sobre el abrigo. Pero antes de hablar de papeles, quiero escuchar la voz de mi hijo. Quiero que llame a sus perros y les diga que salgan de mi casa. Eduardo soltó una carcajada seca. Se puso de pie y caminó alrededor del escritorio. Acercándose a mí, era alto, imponente. Intentó usar su presencia para intimidarme, como lo hacía en los debates televisados. Tú no estás en posición de exigir nada. Vieja estúpida, no estás en mi casa. Nadie sabe que estás aquí. Puedo hacerte desaparecer con un chasquido de dedos, igual que hice desaparecer el problema de mi padre. En el 82, Tame el Papo, sentí el miedo, frío y viscoso, subiendo por mi espalda. Pero entonces pensé en Julián, guardando ese secreto durante 3 décadas, comiendo pan duro para no tocar el dinero sucio. Él tuvo miedo. Yo no podía permitirme ese lujo. Se equivoca, senador, dije, levantando la barbilla. Todo el mundo sabe que estoy aquí. Eduardo se detuvo. ¿Qué dices? Saqué mi teléfono celular antiguo. A la pantalla brillaba. El inspector Ramírez de la policía sabe que estoy aquí. El taxista que me trajo sabe que estoy aquí. Y si yo no salgo por esa puerta, en 10 minutos, y llamo a mi hijo para confirmar que está a salvo, Ramírez tiene instrucciones de enviar una copia de esa carta a todos los periódicos de la ciudad. A las 4 de la mañana, las redacciones están cerrando las ediciones. Sería el titular perfecto para el desayuno en candidato al Senado. Robó a su propia familia y fingió su secuestro. A medias en Ramírez sabía mucho, pero no sabía que yo había venido aquí. Sin embargo, Eduardo Mendoza era un hombre que vivía de su imagen. Y el miedo al escándalo es más poderoso que el miedo a la muerte para hombres como él. Ambay la duda. Cruzar sus ojos por un segundo. Estás mintiendo. Siseo. Julián no tenía agallas. Y tú tampoco. Julián amaba tanto a su familia que vivió en la pobreza, teniendo una fortuna en un casillero, solo para protegernos, repliqué, con una fuerza que me sorprendió. Eso no es falta de agallas, Eduardo Neso, es honor. Algo que usted no puede comprar, ni con todo el dinero que le robó a su padre. Eduardo me miró con odio puro. Su rostro se puso rojo. Levantó la mano como si fuera a golpearme. Yo no retrocedí. Apreté el botón de llamada en mi celular, marcando el número de mi hijo, y puse el altavoz. Hazlo, Great Golpin. Que escuchen cómo el senador golpea a una viuda de 74 años. El teléfono comenzó a dar tono an 1 an 2. Papá. Se escuchó la voz aterrorizada de la pequeña Sofía, mi nieta, al otro lado de la línea. Tengo miedo. El sonido de la voz de mi nieta rompió algo dentro de la habitación. Y rompió la arrogancia de Eduardo. Él sabía que estaba acorralado. Si mataba a mi familia,
la carta saldría. Si me mataba a mí, la carta saldría. Su carrera, su poder, su legado, todo pendía de un hilo sostenido por una anciana con artritis. Gruñendo, Eduardo tomó su propio teléfono de escritorio, marcó un número rápido. Salgon de Jají, ladró al auricular. Ahora aborten y no toquen a nadie. Esperó un momento y colgó. Me miró con ojos inyectados en sangre. Ya está. Tu hijo está libre. Ahora dame el maldito papel. Saqué la hoja amarillenta de mi abrigo. Mis manos no temblaban. Ya no. Este papel es una copia. Eduardo. Mentí de nuevo. El original está con el juez. Pero no se preocupe. No me interesa verlo en la cárcel. Me interesa que nos deje en paz. Me acerqué a la chimenea que estaba encendida en la esquina del despacho. Julián escribió esto para protegerse. Yo lo uso para terminar esto. Arrojé el papel al fuego. Las llamas lamieron la hoja seca. La tinta de 1982 se curvó y desapareció en segundos. Eduardo hizo un movimiento para salvarlo, pero se detuvo. Vio cómo su secreto se convertía en ceniza. Usted se queda con su carrera, le dije, mirándolo a través de las llamas, y nosotros nos quedamos con nuestras vidas. Si vuelve a acercarse a mi familia, si veo un coche negro cerca de mi casa, recuerde que el inspector Ramírez ya leyó la carta. Él sabe dónde buscar los huesos enterrados. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mis piernas parecían de plomo, pero mi espíritu volaba. Y una cosa más, senador, dije, antes de salir, el dinero que estaba en el maletín. Julián nunca lo gastó. Está todo ahí en la comisaría. Puede ir a reclamarlo si quiere explicarle a la policía de dónde salieron esos billetes con números de serie de un secuestro. Salí del despacho. Crucé el vestíbulo bajo la araña de cristal. El guardia de la puerta me miró confundido, esperando una orden para detenerme. Pero la orden nunca llegó. Salía la noche fría. El taxi todavía estaba allí. El conductor, un hombre joven con cara de preocupación, había esperado. ¿Está bien, señora?, preguntó cuando me subí, dejándome caer en el asiento trasero. Sí, hijo, suspiré, cerrando los ojos. Llévame a casa de mi hijo, Carlos. Cuando llegué a casa de Carlos, el amanecer ya estaba tiñendo el cielo de color violeta. La policía estaba allí, luces azules girando en silencio. El inspector Ramírez estaba en la acera, hablando con mi hijo. Cuando bajé del taxi, Carlos corrió hacia mí y me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas que me quedaban sanas. Mi nuera y mi nieta se unieron al abrazo. Lloramos juntos en medio de la calle, una familia remendada pero entera. Ramírez se acercó a mí después, mientras los paramédicos revisaban a los niños. Doña Carmen, usted está completamente loca, a menos me dijo, en voz baja, pero sonreía. Fuimos a la mansión Mendoza hace 20 minutos. El senador dice que nunca la vio. Dice que todo es un malentendido. ¡Qué hombre tan olvidadizo!, respondí, devolviéndole la sonrisa. ¿Y el papel?, preguntó Ramírez. Se perdió en el calor del momento. Dijen Ramírez asintió. El sabio. Él entendía que a veces la justicia no se hace en los tribunales, sino en las decisiones que tomamos para proteger a los nuestros. Por cierto, añadió el inspector, sobre el dinero del maletín, como nadie lo ha reclamado, y los números de serie corresponden a un caso prescrito hace décadas. Legalmente es un hallazgo, después de los impuestos y los trámites, que tardarán unos meses. Una buena parte de eso volverá a usted, Carmen. Es la ley. Miré hacia el cielo, donde el sol comenzaba a salir sobre los tejados de la ciudad. Julián, esa cigarra irresponsable, lo había logrado, no de la forma que él planeó, no sin sus tos, pero, al final, había cuidado de nosotros. Meses después, estoy sentada en un porche de madera. El aire huele a pino y a tierra mojada. Es la casa de la foto. San Martín de los Andes, es pequeña,
cruje con el viento y está lejos de todo. Carlos y su familia vinieron a pasar el verano. Veo a mi nieta Sofía corriendo por el jardín, el mismo jardín que Julián soñó para nosotros en el año 1998. Tengo el exprimidor de ajos sobre la mesa. Lo uso todos los días para cocinar, ya no hizo un arma. Ya no es una prueba. Es solo un objeto viejo que me recuerda que, a veces, las cosas más fuertes son las que parecen más simples. YQL amor, el verdadero amor, es capaz de guardar silencio durante 40 años, solo para gritar la verdad cuando más se necesita. Abro el cajón y saco una foto de Julián. Ganaste, viejo, le digo a la foto. Al final, el agua no nos llegó al cuello. Aprendamos. Miro hacia las montañas. Estoy sola, pero no me siento sola, porque sé que en cada rincón de esta casa, en cada tabla del suelo y en cada receta que cocino, él está aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo de abrir los armarios, porque sé que lo único que encontraré dentro son recuerdos. Y tal vez, solo tal vez, un traje azul que huele a tabaco y a madera.